Bueno, pues buenos días. Permíteme presentar al profesor Regino Sáez Puche. Regino es profesor emérito del Departamento de Química Inorgánica. Regino, buenos días. Buenos días, Elena. Hace ya 55 años, desde la primera vez que pisaste la universidad. Sí, efectivamente, yo ingresé en la universidad en el curso académico 1969-70 y entonces la universidad que encontré era una universidad tremendamente reivindicativa. Las crónicas de la época decían que frecuentemente las aulas estaban vacías y los estudiantes estaban en la calle. Y es un poco exagerado, pero sí es cierto que las huelgas y las manifestaciones eran frecuentes, ¿eh? Las manifestaciones que tenían lugar sobre todo en la calle Princesa. Entonces era una universidad que yo terminé la licenciatura en aquella época, eran 5 años, ingresé en el 69, acabé en el año 74 y la universidad sufrió unas transformaciones profundas, yo creo que más que nunca en la historia posiblemente de la Universidad Complutense. En el año que ingresé, en el año 69-70, fue un año relativamente tranquilo, muy tranquilo, pero en el año 70-71 y 71-72 hubo una auténtica revolución en la universidad. Una auténtica revolución, primero a nivel de reivindicaciones. Bueno, en el año 72 fue el proceso de Burgos, donde hubo 5 condenas de muerte que se ejecutaron, y entonces en las clases, muchas clases se suspendían y se dedicaban a hablar de la pena de muerte. Aquello para mí y para la mayoría de nosotros era bastante curioso, pero es curioso que la pena de muerte pues siguió vigente hasta el año 1978, que con la Constitución llegó a su abolición. Y bueno, desde el punto de vista de estudiantes, el número de estudiantes, en el año 65 creo recordar que eran alrededor de 30.000. Cuando yo ingresé en el año 69 éramos 44.000, y cuando acabé la carrera en el año 74, en solo 5 años, eran más de 80.000 estudiantes. O sea que supuso una revolución bastante grande. Y con los profesores era una cosa muy parecida, ¿eh? Muy parecida. El número de profesores numerarios en toda la Universidad Complutense no llegaba a 300, y el número de profesores contratados eran 3.400 o 3.500, una cosa bastante increíble. Entonces, en aquella época, pues se inició lo que se llamaba la Coordinadora de Profesores No Numerarios, PNN, y progresivamente, pues la situación se fue clarificando un poco y, bueno, pues finalmente el número de profesores, la universidad aumentó su plantilla de docentes y el número de profesores numerarios subió bastante, y en el año 76 o así ya el número de profesores numerarios alcanzó la cifra de 1.000, aunque el número de PNNs se mantuvo también muy elevado. O sea, hoy día eso es un poco sorprendente. Sí. Supongo entonces que estás hablando de de una multiplicación importante en la cantidad del alumnado. Supongo que esto está relacionado con la necesidad de dar lugar a ese proceso de separación de las 5 facultades. Pues sí, la separación, justamente este año se cumple el 50 aniversario, porque, bueno, pues al final era el número de alumnos en la Facultad de Ciencias, entonces, en el que estaban englobadas las actuales facultades, pues era enorme y era bastante difícil gestionar el funcionamiento de esta gran Facultad de Ciencias. Y efectivamente, fue en el año 74 cuando hubo esa separación. Sí. El crecimiento enorme del alumnado se debió fundamentalmente a que los hijos de los trabajadores tenían acceso a la universidad, y también
pues el número de estudiantes que, que se incorporaban en esas fechas, a partir del año 70, pues muchos procedían de provincias. Eran provincias limítrofes con la Comunidad de Madrid o con la provincia de Madrid entonces, y otros que venían por distintas comunidades, pues de Galicia, del País Vasco, de Valencia, en las que en algunos sitios no existían aún las facultades de química. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues nos has hablado un poco de los números, ¿no? Has venido con los deberes hechos, digamos, ¿no? Has revisado esos datos, esas cifras. Ya que nos has hablado de cantidad de alumnado, de profesorado, ¿qué te parece si hablamos un poco pues de las clases en sí, de la docencia, ¿no? De los aspectos docentes? Ya. ¿Nos puedes hablar un poco, bueno, pues un poco cómo eran las clases? El plan de estudio supongo que ha cambiado bastante, ha cambiado varias veces, de hecho, en este tiempo. ¿Cómo se abordaban? Porque los medios disponibles para la impartición de clases, Sí, sí. lógicamente, también han cambiado mucho en este tiempo. Entonces, bueno, pues cuéntanos un poco cómo eran esas clases, qué Pues claro. metodología se utilizaba la pizarra. Evidentemente no existía el campo virtual porque no había ordenadores y entonces el método de enseñanza eran clases presenciales, claro, y era la pizarra. El profesor que tenía que atender o dar clases de más de 200 alumnos en una aula gigantesca, pues accedía a la clase 15 minutos antes o 10 minutos antes, llenaba la pizarra de comentarios, de tablas enormes en nuestro caso, en química inorgánica, y cuando empezaba la clase nos dedicábamos a comentar y a explicar los datos que se estaban puestos en la pizarra. En algunos casos lo que hacíamos era hacer fotocopias de los datos que estaban en pizarra y algunos datos más, lo llevábamos a servicio de repografía y allí los alumnos que querían iban, pagaban la fotocopia y tenían los apuntes. ¿Y en qué momento, perdona, en qué momento, tengo yo la curiosidad, se utiliza o se empieza a utilizar o deja de utilizarse las transparencias, ¿no? Porque las transparencias tú las has utilizado como profesor. Yo en mi época de estudiante no existían las Eso es, transparencias. ¿en Era qué una momento cosa, aparece? bueno, fue ya cuando ya accedía a ser el profesor ayudante, entonces ya empezamos a hacer transparencias, pero eso fue ya, pues casi en los años 80, pero durante mi época de estudiante no existían transparencias. Y además era curioso, porque como éramos muchos alumnos, pues había una cierta disputa por ocupar las primeras filas de las clases, que las clases además, como era Facultad de Ciencias, se daban indistintamente en lo que es hoy la Facultad de Geológicas o la aula magna, siempre aula magna, el aula magna de la Facultad de Físicas o el aula magna de la Facultad de Químicas. Y había una disputa por intentar ocupar las primeras filas, que además, y desgraciadamente, la mayoría de los estudiantes eran fumadores y estaba permitido fumar. Y al final de la clase, pues había una nube de humo dentro de la clase que incluso los que estaban en las últimas filas, yo creo que no podían visualizar lo que el profesor estaba explicando, ¿no? No se Claro. visualizaba, era complicado. Y fumaban todos, Dificultades fumaban. añadidas. Incluso se daba la coincidencia que fumaban hasta los profesores, según iban explicando, algunos profesores también fumaban. Sí, Bueno, sí. yo esto he llegado a conocer, no que se fumara en el aula, pero sí, por ejemplo, pues en los espacios interiores, en la cafetería, era lo más característico, ¿no? Cuando yo hacía la carrera. Entonces entiendo que pues esa transición, ¿no? De dejar de fumar en este tipo de espacios interiores, entiendo que ha sido también razonablemente progresiva. Y la verdad es que llama la atención, ¿no? Esto que cuentas de que se fumara dentro del aula y que los alumnos que se situaban en la parte posterior del aula no pudieran atender en las mismas condiciones a la explicación del profesor, ¿no?
Me parece muy curioso y te agradezco pues, esta anécdota, ¿no? Sí, en general éramos muchos, pero yo creo que había un enorme interés en asistir a clase porque era el único medio que tenías de aprender. Bueno, había libros, pero el medio más importante eran las explicaciones del profesor, que algunos profesores, bueno, eso pasa también ahora, eran muy buenos docentes y, bueno, pues el interés era mucho más grande. Yo considero que incluso mayor que ahora. Hombre, hay un contraste, ¿no? O sea, eso que has mencionado, que había una disputa, ¿no? Poco menos una pequeña pelea por conseguir las primeras filas del aula, eso contrasta, ¿no? Según veo yo la experiencia, la escasa experiencia docente que yo Sí, tengo, sí. veo un contraste, ¿no? Con el alumnado de ahora, ¿no? O sea que, bueno, pues es interesante, ¿no? Empezar a plantear un poco estos contrastes. Y has mencionado una cosa que también me parece que merece una pequeña reseña, que es sobre el material de estudio, ¿no? El acceso a la bibliografía. Dices que entonces casi el apoyo fundamental era la explicación del profesor. ¿Cómo hacíais? Entiendo que el acceso a la bibliografía quizá era más difícil de lo que es ahora con todos los Sí, medios informáticos que tenemos. bueno, teníamos una biblioteca en la propia Facultad de Químicas y la biblioteca no estaba mal dotada. Había libros y bastantes libros. En ocasiones, pues tenías que ponerte de acuerdo con el bibliotecario, hacerte amigo para que te reservara el libro, porque había un número limitado de libros, pero sí había suficientes y se consultaban libros. Si había consultas, la consulta bibliográfica las hacíamos, y se ha hecho hasta hace pocos años, con el Chemical Abstract, y si había revistas que te interesaban y no estaban en la Facultad de Química, que teníamos muy pocas, pues entonces íbamos a los institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con los que la universidad colaboraba frecuentemente y allí tenías acceso a una gran cantidad de revistas. Y si querías ya unas revistas mucho más específicas, había una cosa que se llamaba el CIC, que es el Centro de Información y Documentación, que me parece que todavía existe, y ahí pedías esa revista y al cabo de unos días, en ocasiones eran semanas, te enviaban la revista. Pero sí, había la biblioteca, yo creo que sí, que estaba bien dotada, era una biblioteca bien dotada y el acceso a los alumnos era bastante asequible y estaba casi siempre llena de alumnos estudiando. Sí, sí, había un ambiente de estudio cuando había clases. En el año 70, 71 y 71, 72, la universidad estuvo cerrada durante varios meses y el estudio entonces, no había, las bibliotecas estaban cerradas y yo recuerdo que nosotros con otros compañeros estudiábamos en las cafeterías. Nos reuníamos 4 o 5 y era la forma de hacer comentarios y aclarar las dudas que el profesor no podía resolvernos porque no estaba presente. Y bueno, pues dedicábamos muchas horas en las cafeterías, tomamos un par de cafés, tampoco teníamos mucho más dinero para más cafés. Y bueno, pues allí nos resolvíamos las dudas, porque los profesores no es que amenazaran, pero se intuía que iba a haber exámenes y en esos exámenes iba a entrar todo el programa. O sea que teníamos que estudiarnos el programa porque luego había exámenes y efectivamente hubo exámenes y bueno, la cosa tampoco nos fue demasiado mal. Pero vamos, el esfuerzo que tuvimos que hacer, sobre todo en el año 71 y 72, Claro. fue un esfuerzo pues enorme, ¿no? Porque claro, no... Claro, veo una diferencia sustanciosa, veo una analogía, entiendo, a día de hoy, ¿no? También hemos cerrado las puertas durante unos meses, de la misma manera que ocurrió entonces, pero evidentemente las circunstancias son muy distintas, porque supongo que, bueno, pues con la diferencia de medios accesibles. ¿Te refieres a lo del COVID? Exactamente, Claro, por es una situación motivos, especial, sí. por una circunstancia especial, como ocurrió entonces, por motivos diferentes, las puertas de la universidad fueron cerradas
y, sin embargo, pues la impartición de la docencia se ha mantenido, podía... Teníamos el sistema online, que es el que exactamente, ha salvado la exactamente. situación. Entonces esto, pues entiendo que bueno, pues es una evolución que, a pesar de que podemos encontrar analogías a lo largo de la historia, supongo que de una forma pues totalmente imprevisible, entiendo que pues es una evolución que pues podemos observar, ¿no?, cómo realmente en este sentido de acceso a los medios, ¿no?, de los medios, en este caso informáticos, pues hemos podido mantener la docencia, y me parece muy interesante pues esto, ¿no?, que comentas, cómo salvasteis la situación, digamos, desde el punto de vista del estudiantado en este caso. ¿Cómo imaginas que se abordó eso desde el otro lado, digamos, de la barrera? ¿Cómo crees que afrontaron esta situación desde el profesorado? ¿O no tienes ni idea? Bueno, yo creo que el profesorado no tenía ninguna posibilidad de ayuda. Aparte que la relación que había profesor-alumno no era la relación que hay ahora. Los alumnos, como tú bien sabes, se comunican con nosotros mediante Internet, mediante mensajes y también presencial, pero en aquel momento no. El profesor desaparecía durante 3 meses y a los 3 meses aparecía otra vez y era imposible contactar con estos señores. Era absolutamente imposible. La relación, repito, entre profesor y alumno en mi época de estudiante prácticamente no existía. Las consultas que se hacían eran muy limitadas y el tiempo que te daban para la consulta era también muy limitado. La mayoría de los profesores, había otros que eran un poco más abiertos y bueno, pues podía conversar con ellos un poco más, pero la mayoría tenías limitaciones en el tiempo, y cuando la universidad cerraba, el profesor ya no lo volvía a saber hasta que la universidad se abría. O Bueno, sea que entiendo que eso quizá también viene pues un poco influenciado, ¿no?, bueno, pues por esa cantidad desbordante de alumnos que había bueno, pues por clase, grupo, ¿no?, sí. por grupo, por asignatura, por profesor, ¿no? Te voy a pedir, ya que estás hablando de la relación entre profesores y alumnos, pues que te mojes, ¿no? Que tú, en esta diferencia, a lo largo de los años, tú con qué, digamos, opción te encuentras más cómodo desde tu punto de vista de profesor, ¿no? Tú, a mí me consta personalmente que tú pues, eres un profesor muy, muy cercano, que tienes una relación bastante humana, bastante directa con el alumnado. Entiendo que esto es no solo por posibilidad, sino quizá también por decisión, ¿no?, por preferencia personal. Sí, hombre, yo creo que los de mi generación fuimos PNNs y eso marca muchísimo. Y como PNNs, pues hubo una coordinadora estatal de PNNs intentando reivindicar pues un puesto de trabajo permanente. Y bueno, los alumnos también nos apoyaban y la relación era mucho más intensa. Pues por ejemplo, al principio, como ahora vosotros, impartíamos laboratorios, y en los laboratorios pues la relación con los alumnos era fantástica. Y incluso recuerdo ya varias anécdotas, pero una de ellas es que al final del laboratorio, ahora sí totalmente inadmisible, pues se celebraban fiestas, y en esas fiestas se ponía música y pues tomábamos unas bebidas, se bebía hasta vino, y yo tengo algunas fotografías que ya te he enseñado, en donde, bueno, pues el profesor estaba mezclado con los alumnos, y en algunas de las fotografías de la época pues era difícil saber quién era el profesor y quién eran los alumnos. Igual les podemos mostrar a cámara, no sé cómo No sé. de factible sea luego a lo mejor hacer un primer plano de la... Esta sería una de ellas. El que está tocando los timbales o los bongos es el profesor, que soy yo, hace 50 años, y los otros dos son 2 alumnos. E incluso hay otras que se ven muchísimo peor, pero es también un grupo de alumnos en otra fiesta del laboratorio. Algunos de los alumnos que están aquí ahora son catedráticos. Esto no, creo que se ve bastante mal, en donde el profesor es el que soy yo,
es el que está marcado con un circulillo rojo, yo creo que la cámara no lo va a poder distinguir, y lo demás son los alumnos del laboratorio. Entonces el ambiente que había era bastante, pues muy distendido, y incluso recuerdo que en ocasiones organizábamos partidos de fútbol entre los profesores y los alumnos, y pues curiosamente siempre ganábamos los profesores, con lo cual al día siguiente en las clases les decíamos que tenían que mejorar su fútbol porque además de la química, querían estudiar algo de fútbol, aparte de estudiar de la química, que era para lo que estaban en esta facultad. Y eso pues hacía que la relación fuera una relación muy cordial entre los profesores y los alumnos, a partir de, pues eso ya a partir del año 75, en el que yo fui ya becario y profesor, que las dos cosas eran compatibles en aquella época, dado que el salario de los profesores me parece que eran alrededor de unas 600 pesetas al mes, con lo cual pues era bastante difícil subsistir con ese salario, pero bueno, vivíamos todos con nuestros padres y nuestros padres pues nos seguían soportando. Sí. Y bueno, pues... O sea, que tú estas fiestas, estos partidos de fútbol, profesores, alumnos, los has vivido desde el lado del profesor, los has vivido como siendo profesor PNN, sí, pero no todavía, cuando yo estudiaba era absolutamente imposible. El profesor en mi época de estudiante era un señor que venía con traje y corbata a dar las clases y era un señor intocable. Aunque, bueno, algunos de ellos tuvieron serios problemas, que por eso se cerró la universidad. Cuando al decano de la Facultad de Medicina le volcaron el coche y le querían quemar el coche, entonces el rector decidió que la universidad cerraba. Fue uno de los muchos motivos para cerrar la universidad. Bueno, se vieron episodios nunca vistos. También recuerdo perfectamente el atentado de Carrero Blanco, que fue en el año 73, que yo estaba en mi último curso académico, que también tuvo una repercusión grande en la universidad. No sabíamos exactamente qué es lo que podría pasar. Era la última etapa ya de la época de Franco, y la universidad también acusó mucho ese suceso. Sí. Bueno, pues hemos hablado de un poco de, bueno, pues estas circunstancias políticas, de las dificultades, digamos, sociales, ¿no? En este sentido. Hemos hablado de los aspectos docentes y pues yo me pregunto un poco también, creo que también debemos abordar los aspectos de investigación. Porque, bueno, como has mencionado un poco de los laboratorios, que también eran independientes, ¿no?, de las asignaturas teóricas, en lo que respecta a la docencia, pero que hemos abordado un poco en general pues, los aspectos más importantes. Y me gustaría preguntarte, pues, un poco también respecto a el carácter investigador. ¿Cómo era hacer investigación entonces? ¿Qué medios había? ¿Cómo conseguís la financiación? Supongo que no sé, la instrumentación también era, no, quizá era menos accesible, hacer, no sé, distintas medidas, pues, caracterización. Cuéntanos un poco. Los laboratorios en lo referente a la docencia estaban bien dotados y las medidas de seguridad eran prácticamente nulas. Los laboratorios eran larguísimos, 6 horas, 7 horas de laboratorio, y en algunas ocasiones los alumnos, bueno, yo como alumno, teníamos que comer en el laboratorio. Entonces nos comprábamos un sándwich o un bocadillo y mientras estábamos realizando las prácticas estábamos comiendo. Y en ocasiones estábamos manipulando productos altamente tóxicos, pues por ejemplo, sulfuro de hidrógeno. Pero afortunadamente... Que además de tóxico es bastante desagradable para estar comiendo. Sí, era huevos podridos. Pero afortunadamente, pues yo no recuerdo que hubiera accidentes graves en todos los laboratorios como ahora,
había un botiquín que frecuentemente había que utilizarlo, pues quemaduras y cortes con el vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por motivos menores. Por motivos menores. No hubo accidentes realmente importantes. No sé si es que en aquel momento nosotros éramos más cuidadosos que ahora, o no lo sé. Pero vamos, eso Menos yo creo, inconscientes. o menos, sí, más y un poco más conscientes, no inconscientes. Y bueno, pues eso sí que ha mejorado enormemente. Bueno, las condiciones de seguridad, el material de laboratorio también ha mejorado muchísimo con el tiempo. Y lo que decías de la investigación, pues es curioso, porque no había prácticamente investigación. No había medios. El ministerio no liberaba fondos para poder investigar. Entonces, si yo que hice mi tesis aquí en esta facultad, pues afortunadamente cada departamento tenía anexionado, en la Facultad de Química me refiero, y también en otra facultad de ciencias, tenía anexionado un instituto del Consejo, nosotros era el Instituto de Química Inorgánica, y allí disponían de algunos medios más y nuestra investigación pues la hacíamos fundamentalmente en el Consejo. Yo siendo profesor ayudante, al mismo tiempo era becario del Consejo. Y entonces, o sea, tenías que estar yendo y viniendo. Yendo y viniendo, efectivamente. Era, bueno, por la mañana estábamos aquí y por la tarde íbamos al Consejo a hacer nuestra investigación porque apenas había fondos. Lo que sí había era una relación espléndida entre el director de tu tesis o tesina y el estudiante. La tesina la tenemos que hacer todos. Era absolutamente obligatoria. Pero una vez que hacía la tesina, mucha gente estábamos por hacer el doctorado y entonces la relación con el director era fantástica. No como ahora entre tú y yo, por ejemplo. Sí, había una relación bastante buena. No había cambiado demasiado, ¿eh? Y lo que sí recuerdo, pues es que las relaciones internacionales eran prácticamente nulas. Entonces, era muy difícil, muy difícil. Hacer una estancia en el extranjero. No había estancias en el extranjero. A día de hoy es algo pues, cotidiano, ¿no? Que todos la mayor parte de los estudiantes de doctorado salen a hacer una estancia breve de unos meses a algún centro de investigación en el extranjero. Entonces era algo que no la investigación se hacía aquí y las publicaciones, las pocas publicaciones se hacían en la revista que ya actualmente no existe, que era Anales de Física y Química, y se está publicado en español, porque, bueno, había un gap de idiomas realmente importante. No habíamos, en el bachillerato, incluso en la universidad, no habíamos estudiado, bueno, estudiábamos francés, se estudiaba francés y el conocimiento de inglés era bastante deficiente. La publicación de ciencia en francés, pues... Y era curioso, eso es una crítica, los profesores, había profesores que eran profesores titulares, profesores que estaban en plantilla, que incluso habían publicado, algunos no habían publicado nada o alguno había publicado un trabajo o dos en la revista esta de Anales de Química, que ya no existe, ya no existe. Y solamente unos pocos publicaban en revistas en las que ahora es frecuente que publiquéis todos, y no uno, sino muchos papers. Y yo creo que estaba en una universidad cerrada en donde no había interacción con otros grupos del resto no ya del mundo, sino del resto de Europa. ¿De España incluso? Y de España tampoco se colaboraba mucho entre unos laboratorios y otros. En mi época de que yo empecé a hacer la tesis, ya empezamos a relacionarnos un poco con laboratorios del exterior, pero eso dependía fundamentalmente del director de tesis, que el director de tesis estuviera relacionado, pero vamos, era un déficit importantísimo que ahora ya no existe, ¿no? Debido a que hay fondos, no los que deseamos, pero sí suficientes, debido a que tenemos equipación suficiente al final de los años 90, bueno,
nos equipamos enormemente en este país y bueno, pues a que la gente ya sale, pero en aquel momento no había estancias en el extranjero. ¿Y recibíais a lo mejor quizá al menos alguna visita de algún investigador externo o tampoco? Tampoco. Tampoco, o sea, la Yo falta recuerdo que vino era... un premio Nobel al Departamento de Química Inorgánica, a Wilkinson, Ujú. y esto sería en el año, pues no sé, en el año 77 o así. Y había problemas porque el señor hablaba inglés y en el departamento había solamente 2 o 3 personas que hablaban inglés. Y el premio Nobel tuvo que esperar hasta que localizáramos a estas 2 personas para que pudiera introducirlo en el departamento. Sí, pero no era una situación anómala, era lo que había en ese momento. Era lo que había en ese momento. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, aparte que el país estaba cerrado, era en la época final de Franco y bueno, pues tampoco era fácil. Bueno, pues hemos hablado un poco de docencia, de investigación, de medios, bueno, pues un poco de financiación, un poco de todo. Creo que con esto más o menos hemos abordado en general pues, los objetivos de esta entrevista. Entonces, pues para terminar, os he contado incluso algunas anécdotas, ¿no? Hay una anécdota por la que te quiero preguntar, porque traes aquí un recorte de una noticia del periódico y yo sé que nos la quieres contar. Sí, bueno, hay varias anécdotas, algunas que son bastante curiosas. Las anécdotas son estas que contaba de los laboratorios e incluso recuerdo perfectamente que en la Facultad de Medicina, aquí yo no sé si se llegó a organizar, se organizaban guateques los fines de semana y se bebían bebidas alcohólicas y bueno, pues aquello estaba bien, era una forma de alternar con las chicas universitarias porque en las clases se alternaba poco. Aunque sí había bastante representación femenina, ¿no? Sí, sí, bueno, en la Facultad de Ciencias yo creo que el 50% eran mujeres y 50% eran hombres. En otras facultades, pues por ejemplo en Teleco o en la Escuela de Ingenieros apenas había mujeres. Yo tenía compañeros en telecomunicación que tenían solamente 2 mujeres en su curso, pero aquí no. Sí, sí, además quizá en ingeniería y en química física había menos mujeres, pero vamos, menos mujeres, pues una relación 70-30, pero en inorgánica incluso teníamos monjas en el grupo, que además venían vestidas con la toca y todo, pero sería más difícil no había todavía. ningún tipo de discriminación, las tratábamos como si fueran pues compañeras normales, incluso a veces con una falta, algunos compañeros se excedían y una falta de respeto, ¿no? Pero bueno, a pesar de que estamos en una época que existía la capilla y había misa todos los días y el número de asistentes era bastante importante. Había otra asignatura que era la religión y era la religión, la gimnasia y la política, la formación del espíritu nacional. Venía un señor de la Falange y nos reuníamos ahí tres días y nos daba unas charlas ahí del movimiento nacional y no sé qué, pero había que ir porque luego te tomaba el nombre y si no aprobabas no funcionaba. Y luego teníamos también dibujo, pero el dibujo a mí me parece que era una cosa muy, muy importante. Eran asignaturas obligatorias. Sí, sí, eran obligatorias para todos los alumnos de ciencias, para los físicos, para los químicos, para los matemáticos, para todos. Y lo que decías de la anécdota es aquí en uno de los periódicos de la época salió una noticia que dice roban una tesina de licenciatura en química y era mi tesina. Yo, había estado tomando medidas durante unos meses, medidas experimentales, no existían los ordenadores y el fin de semana yo me llevé los datos, todas las gráficas a casa para trabajar, porque trabajábamos los fines de semana, pero un montón, y la presentación de la tesina tenía un par de meses, me parece que estábamos allá por el mes de abril o así. Y esa noche, pues nos fuimos los compañeros, que teníamos muy buena relación, nos fuimos a cenar y a la salida de la cena vi que me habían quitado mi cartera, donde tenía todos esos datos.
Entonces, bueno, yo denuncié a la policía, estuvimos indagando y nunca la recuperé. Y la propia policía informó al diario, y este diario publicó diciendo eso: roban una tesina, y dicen que la tesina era de mi nombre, yo no lo mandé, fue la policía. Dicen, los ladrones en España quieren aprender mucho ¿Quién más sabe? y están por el desarrollo de la cultura. Y bueno, pues es una de las anécdotas que pasaron. Y luego, una anécdota que tengo también, que esa ya no es tan agradable, es que había asignaturas en el que el porcentaje de aprobados era del 3%. Y si éramos 200, pues aprobamos. Yo, vamos, tuve la suerte de aprobar 6 de 200. Recuerdo que aprobamos 6. Pero el profesor era bueno. Bueno, no era malo, ¿eh? No era mal profesor. Era exigente, muy exigente. Pero yo a los alumnos les digo ahora que cuando un profesor suspende mucho, yo creo que el 50% de la culpa la tiene el profesor y el 50% de la culpa la tiene el alumno. Pero vamos, en este profesor me explicaba muy bien. Quizá era demasiado exigente y quizás se cedía demasiado en ese tipo de cosas. Pero vamos, tengo anécdotas para estar hablando aquí pues varias horas, pero bueno. Bueno, como tenemos que ir terminando ya, sí. Si te parece, para cerrar, a que hacías ese comentario, esa reflexión precisamente, ¿qué te parece que cerramos pues con algún consejo que nos des a los jóvenes que nos incorporamos a la docencia ahora? Pues yo tenía varios consejos, y en primer lugar yo creo que cualquier tiempo pasado no fue mejor en absoluto. Entonces yo creo que la gente como vosotros, los jóvenes, que tenéis una gran vocación, tenéis una formación muy, muy superior a la que teníamos nosotros en nuestra época, porque, bueno, habéis tenido más posibilidades, pues habéis encontrado una universidad más asentada, una universidad más desarrollada. Pues yo os aconsejo pues que sigáis formando alumnos, pues para que la sociedad avance y tengamos una sociedad en paz y que sea más justa. Y que la investigación seguirá siendo mucho mejor, pues porque lo que comentamos anteriormente, estáis colaborando con diferentes laboratorios, no solamente de Europa, sino del mundo, y eso pues va a ser muy interesante, porque bueno, aparte de que el ministerio nos quejamos de que da poco dinero, siempre nos hemos quejado. Antes no daba nada, ahora yo creo que sí hay dinero en el ministerio. Y luego estamos en Europa. Europa también da bastante dinero. Y luego si uno quiere ir a otros países fuera de la Comunidad Europea, pues por ejemplo en América, pues también en América te da soporte. Y en mi época, pues eso era mucho más complicado. Yo tuve una beca Fulbright y bueno, aquello fue bastante complicado conseguir aquella beca para estar en Estados Unidos. Y yo creo que fue de los primeros de esta universidad que conseguí una beca de este tipo hace 50 años y que, bueno, el primer grupo de que empezamos a salir, no solamente yo, sino varios compañeros, empezamos ya a salir fuera, ¿no? Pues yo estuve en Estados Unidos, otros compañeros se fueron a Australia, en fin, estuvimos ya por el resto del mundo y aquello fue muy importante para nosotros porque nos permitió, bueno, pues promocionar y sobre todo para la universidad y para abrir un poco la mente, lo que nos permitió luego pues intentar dirigir a gente y conectar a estudiantes con el resto del mundo. Entonces, bueno, pues yo creo que tenéis una gran oportunidad y sobre todo una gran vocación y pues aprovecharla y yo creo que se conseguirá tener un mundo un poco más ordenado, más pacífico, porque la gente que vais a formar tendrá un poco una mente más abierta y tendrá conocimiento de pues, un montón de cosas y la química ya no será una ciencia que va a perturbar el medio ambiente, sino que, como ya sabéis, todos estamos trabajando en conseguir un medio ambiente más saludable. Y bueno, pues en el caso de la energía, nosotros concretamente, bueno, y tú, y yo estoy ya terminando mi investigación, pues estamos trabajando bueno, pues con
yo qué sé, con hidrógeno verde y baterías y cosas de estas que yo creo que al final vamos a transformar el mundo para bien, no para mal, como la química en otros años estaba un poco desprestigiada. Sí, sí. Muy bien. O sea que esto es a la vez un poco consejo a los jóvenes y deseo de, ¿no?, de buena Y un deseo muy evolución. importante que se me olvidaba, sería una pena que la enseñanza fuera online, sería terrorífico, porque yo creo que está bien que la enseñanza sea online, Existe esa posibilidad, pero que no pero nos yo creo que limitemos, ¿no? la enseñanza presencial a mí me parece que es fundamental. Si al final vamos a derivar en los próximos 50 años, a una enseñanza online, yo creo que eso será terrible para la universidad y terrible para la sociedad. No tener contacto directo, físico, con el profesor que te está enseñando las cosas y siempre está bien tener eso ahí. Y bueno, los medios audiovisuales son importantísimos. Ya hemos comentado que si la universidad se cierra en los años 70 y al profesor ya no lo ves. Ahora no es así, ¿no? Con el COVID y este tipo de problemas que hemos tenido. Pero la enseñanza online 100% a mí me parece que sería lamentable. Aunque no creo que lleguemos a eso, pero si no sería un desastre para la sociedad y para la universidad. Bueno, pues me quedo entonces con el mensaje. Luchamos por seguir mirando hacia el futuro, seguir peleando por avanzar hacia adelante, ¿no? Y Sí. utilizar los medios que tenemos a nuestra disposición sin limitarnos a ellos, ¿no? Y pues, digamos, siendo también conscientes un poco de esa memoria histórica que heredamos, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Regino, por atendernos. No, y pues gracias a ti, que ya nos conocemos desde hace tiempo, porque bueno, pues, yo he sido el director de la tesis de Elena y pues he tenido mucha suerte de poder, porque he dirigido varias tesis, pero la tesis de Elena ha sido la penúltima y ha sido una suerte para mí pues contar con ella y bueno, pues yo creo que en algo habré influido de que Elena haya estado pues 3 años en Inglaterra y 1 año en Francia después de haber acabado su tesis. En mi época eso era completamente una cosa totalmente de ciencia ficción, inimaginable, era ciencia ficción y ahora pues es normal. Entonces pues ha sido una suerte contar con ella y que no todos los doctorandos a los que he dirigido han sido tan brillantes como ella y además estar pues muy orgulloso de que al final haya conseguido una plaza de ayudante, que ser ayudante en la facultad o en la universidad ahora es una tarea complicadísima. En mi época era mucho más sencillo, era facilísimo. En mi época yo acabé la carrera y al año siguiente ya era ayudante. Y ahora, pues, para conseguir ser ayudante, no solamente hay que estar 4 años en el extranjero como ha estado Elena, sino demostrar que durante esos 4 años ha trabajado muchísimo. Y eso se demuestra pues, con un número de publicaciones y un número de logros científicos muy interesantes que ha conseguido. Así que, bueno, pues afortunadamente, cualquier tiempo pasado no fue mejor, ni muchísimo menos. Bueno, pues te agradezco las palabras, te agradezco bueno, pues todo el apoyo en ese tiempo, por supuesto, y muchas gracias pues, por estar aquí hoy, por acceder a esta entrevista, por compartir con nosotros tu experiencia, tu bagaje y bueno, pues tus anécdotas, ¿no? También, que son muy interesantes. Sí, sí. Con eso, pues muy bien. Pues yo creo cerramos. Muchas gracias. que hemos terminado.